resumen del episodio 40 de Esref Ruya es el siguiente. Nisan, conmocionada por la noticia de su embarazo, comienza a preguntarse cómo criará a un hijo en la peligrosa vida que lleva Esref. Atrapada en un gran dilema, se siente abrumada por la presión de tomar la decisión correcta para ella y el bebé que lleva en su vientre. En la disputa entre Yazar y Esref, Kadir y Kenan aprovechan el caos y ponen sus ojos en los negocios de Abbas. Sin embargo, Esref no tiene intención de ceder el terreno a Kadir. Mientras hablaba por teléfono con Esref en la clínica donde acudió para practicarse un aborto, Nisan sufrió uno de los mayores shocks de su vida. En medio de una emotiva conversación sobre la maternidad y la paternidad, un camión chocó contra el coche que conducía Esref. Al volcar el coche, la voz de Esref se cortó al otro lado del teléfono. Nisan y los telespectadores contuvieron la respiración. Mientras tanto, Gurdal busca por todas partes a Gunakar para apagar la sed de venganza que crece en su interior. Aunque ha jurado matarlo, encontrará a quien busca en un lugar inesperado. Esref anticipa y frustra los planes de Yazar, manteniendo su ventaja. Sin embargo, cuando Nisan está en peligro, no se da cuenta de que está cayendo en una trampa. El descubrimiento de Esref de que Gulumser, quien dio a luz a la hija del viejo y se creía muerta, está viva, altera el equilibrio de la serie. La misteriosa aparición de Gulumser y su posterior encuentro con Nisan plantean muchas preguntas. Esref escapa de la trampa mortal tendida por Yazar usando su as bajo la manga y cambia el rumbo de la situación a su favor. Nisan, en el aeropuerto a punto de partir al extranjero, se da cuenta de que este amor no terminará gracias a la inesperada sorpresa de Esref. Yazar, investigando al aliado secreto de Esref, logra capturar a Balk y utiliza métodos escalofriantes para obligarlo a hablar. Mientras Yazar cree estar tendiendo una nueva trampa anticipándose a la llegada de Esref para rescatar a Balk, Esref en realidad está llevando a cabo un plan mucho más complejo en secreto. La conmoción de Nisan al enterarse de su embarazo es el eje central de esta historia. Su dilema va mucho más allá de la clásica decisión de ser madre o no serlo. Porque aquí, la cuestión no se limita a traer una vida al mundo, sino al tipo de mundo en el que existirá esa vida. El sistema en el que se encuentra Esref es un ámbito de peligro e incertidumbre constantes. Los pensamientos que rondan la mente de Nisan son bastante realistas. ¿Es suficiente el amor para proteger a un hijo? ¿O es la seguridad más importante que el amor? En este punto, el conflicto interno del personaje lleva al espectador a un cuestionamiento moral. La decisión de Nisan es demasiado ambigua como para clasificarla fácilmente como correcta o incorrecta. El proceso que conduce a la escena en la clínica no es, por lo tanto, solo un elemento de tensión dramática. Es una expresión externa del colapso interior del personaje. Nisan no está sola, pero se siente completamente sola. Su conversación telefónica con Esref, en lugar de aliviar esta soledad, la profundiza aún más. Porque, por primera vez, las palabras de Esref revelan un deseo tan claro de convertirse en padre. Esto hace que la decisión de Nisan sea aún más difícil. Ahora, no se trata solo de su propia vida, también se trata de la posibilidad de la transformación de Esref. El aspecto más llamativo de Esref en este episodio es el comienzo del resquebrajamiento de su dura coraza. Lo que lo hacía fuerte hasta ahora era su capacidad para reprimir sus emociones y mantener el control en cada situación. Sin embargo, en su conversación con Nisan, vemos que pierde ese control. Esto revela el lado humano del personaje, a la vez que lo hace más vulnerable. El accidente que ocurre en este punto es casi una intervención irónica del destino desde una perspectiva dramática. Esref se enfrenta a la verdad más brutal en su momento más humano. Esta escena queda grabada en la memoria como uno de los clímax emocionales de la serie. El hecho de que la voz de Esref se corte tras el accidente no es solo un suceso físico, es una ruptura simbólica. Para Nisan, este momento representa tanto la posibilidad de la pérdida como el inicio de una decisión irreversible. Desde la perspectiva del espectador, esta escena crea un vacío emocional atrapado entre la esperanza y el miedo. Porque ni la situación de Esref es clara, ni la decisión de Nisan lo es. Por otro lado, las luchas de poder que se desarrollan en segundo plano durante el episodio asientan esta historia emocional sobre bases aún más duras. La lucha entre Yazar y Esref ya no es solo una rivalidad, se ha convertido en una guerra abierta de aniquilación. La explotación de esta situación caótica por parte de Kadir y Kenan demuestra la fragilidad de la lealtad en este mundo. En un sistema donde cada uno prioriza su propio interés, el concepto de confianza prácticamente ha desaparecido. Esto acentúa aún más la soledad de Esref, pues no solo debe luchar contra sus enemigos, sino también contra la posibilidad de una traición. La constante ventaja de Esref en este episodio resalta su brillantez estratégica. Sin embargo, esta sensación de superioridad no genera alivio en el espectador. Al contrario, intensifica la sensación de que cada movimiento desencadenará una contraofensiva aún mayor.
Esto mantiene la historia en constante tensión. La complejidad de los planes de Shref hace que uno se pregunte hasta dónde puede llegar. Y en este punto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Tiene Shref realmente el control o actúa bajo la ilusión de tenerlo? La búsqueda de venganza de Gurdal profundiza aún más el tono oscuro de la historia. Su personaje es un ejemplo concreto de cómo la ira pura puede convertirse en obsesión con el tiempo. Mientras busca al pecador, vemos lo cerca que está de perder su propia humanidad. Aunque el deseo de venganza parece una fuerza que alimenta a Gurdal, en realidad se ha convertido en un fuego que lo consume. Esto refuerza el aspecto trágico del personaje, porque, por mucho que se acerque a la victoria, es incierto si lo que busca lo satisfará de verdad. La revelación de que Gulumser está viva es uno de los puntos de inflexión más importantes del episodio. Este giro argumental no solo implica la reapertura de una historia del pasado, sino también la ruptura de todos los equilibrios actuales. La presencia de Gulumser abre puertas desconocidas al pasado de Shref, mientras que su camino, al cruzarse con el de Nisan, lleva la historia a una dimensión completamente diferente. La forma en que los destinos de ambas mujeres se entrelazarán genera gran suspense para los próximos episodios de la serie. En este punto, la historia deja de ser simplemente una narración de crimen y amor para transformarse en un universo dramático más amplio. Los secretos del pasado afectan directamente las decisiones del presente. Y esta situación hace que parezca que los personajes nunca podrán realmente empezar de cero, porque el pasado regresa constantemente. La escena del aeropuerto comienza como un respiro emocional en medio de todo este caos, pero rápidamente se convierte en otro nudo. La decisión de Nisan de irse no es realmente una huida, es un instinto de supervivencia. Sin embargo, la sorpresa de Shref demuestra que esta huida no será tan fácil. Esta escena nos recuerda que el amor sigue siendo un vínculo poderoso, pero también insinúa su poder destructivo. La vacilación en la mirada de Nisan revela claramente que aún no ha tomado una decisión definitiva. El plan de Yazar, orquestado a través del pescador, eleva la tensión al máximo. Su crueldad también pone a prueba los límites de los demás personajes. Sin embargo, la respuesta de Shref a esta trampa, con un plan más complejo en lugar de enfrentarla directamente, transforma la lucha entre ambos personajes en una partida de ajedrez. En esta partida, los movimientos no solo son devastadores físicamente, sino también psicológicamente. En definitiva, el episodio 40 de Shref-Ruya destaca como un punto de inflexión donde todos los cimientos emocionales y dramáticos establecidos hasta ahora se superponen repentinamente, obligando a los personajes a enfrentarse a realidades de las que ya no pueden escapar. Lo más impactante de este episodio es que ningún evento se desarrolla de forma aislada, cada acontecimiento desencadena un nuevo punto de quiebre, tanto a nivel emocional como en términos de dinámicas de poder. En otras palabras, la historia ya no es lineal, sino que se ha transformado en una estructura por capas que comprime aún más a los personajes con cada capa. Si bien el dilema de Nisan es central en el episodio, en realidad representa la difícil situación en la que se encuentran todos los personajes. Su proceso de toma de decisiones con respecto a su embarazo revela el tema del precio de las decisiones, uno de los temas principales de la serie, en su forma más pura. Porque la decisión de Nisan moldeará no solo el presente, sino también el futuro. En este punto, el episodio crea deliberadamente un espacio de incertidumbre en lugar de darle al espectador una respuesta clara. La pregunta de qué debería hacer Nisan también obliga al espectador a confrontar sus propios valores, lo que profundiza aún más el impacto de las escenas. La historia de Shref, por otro lado, avanza a través de la vulnerabilidad en lugar de la fortaleza en este episodio. Vemos que las cualidades que lo hacen fuerte comienzan a convertirse en sus puntos más débiles. Su deseo de control, su capacidad de planificación y su reflejo de reprimir sus emociones se vuelven disfuncionales cuando se trata de Nisan. Esto puede interpretarse como el comienzo de la transformación del personaje. Sin embargo, aún no está claro si esta transformación será positiva o destructiva. Porque en el mundo de Shref, las emociones suelen percibirse como una debilidad, y esta debilidad se convierte en una vulnerabilidad que sus enemigos pueden aprovechar. Al analizar la dinámica de poder en el episodio, observamos una estructura donde ninguna alianza es permanente y todos buscan las debilidades de los demás. Las trampas de Yazar, el oportunismo de Kadir y Kenan, las intrigas urdidas por Abbas. Todo esto mantiene la historia en constante movimiento. Sin embargo, lo importante aquí es que esta lucha no es solo física, sino también mental. Los personajes ahora combaten no solo con armas, sino también con sus mentes. Esto eleva la tensión de la serie a un nivel más sofisticado. El plan de venganza de Gurdal es un elemento significativo que alimenta el tono oscuro del episodio. Si bien su historia parece más unilateral que la de los demás personajes, en realidad tiene un trasfondo psicológico muy profundo.
El deseo de venganza se ha convertido en la única motivación que mantiene a Gurdal en pie. Esto debilita su conexión con la realidad. La anticipación de encontrarse con la persona que busca mantiene la tensión en el personaje constantemente viva. Esta tensión se transmite directamente al espectador. Con la aparición de Gulumser, la historia da un giro radical. Este desarrollo muestra claramente que el pasado no es solo un telón de fondo, sino un elemento activo que moldea el presente. La presencia de Gulumser revela aspectos desconocidos del pasado de Esref, a la vez que crea una nueva trama dramática a través de su conexión con Nisan. Esto expande la narrativa de la serie, haciéndola más compleja. El episodio alcanza su punto álgido emocional con la escena del aeropuerto. La decisión de Nisan de irse es crucial para el desarrollo de su personaje. Si bien puede parecer una huida, en realidad es una confrontación. Sin embargo, la acción de Esref en esta escena muestra que la historia está lejos de terminar, sino que se volverá aún más compleja. En este punto, el episodio opta por aumentar el suspense del espectador en lugar de ofrecer una conclusión clara. Finalmente, al observar la estructura general del episodio, se puede decir que el elemento más prominente es el concepto de costo. Cada personaje quiere obtener algo, pero aún no saben exactamente qué perderán a cambio. Esta incertidumbre hace que la historia sea aún más atractiva. Porque el espectador no solo observa lo que sucede, también están sintiendo el peso de las consecuencias inminentes.